Bueno, soy Arturo Rojas, soy comunicador social, periodista, historiador y soy profesor universitario. De la época de Pablo Escobar, pues muchas cosas recuerdo. Estaba estudiando, digamos, en la época muy fuerte del narcotráfico en Colombia y fundamentalmente, digamos, fue un momento de terror para el país, de terror por muchos aspectos. El primero, eh, por las bombas. En Colombia, pues Pablo Escobar puso muchas bombas. Sin embargo, antes de eso lo que sucedió fue que Pablo Escobar quiso ingresar a la política y eso hizo que, digamos, un sector del mundo político rechazara esa opción de Pablo Escobar. Alcanzó a ingresar y hoy pues tenemos a uno de los políticos presos, que es Santofimio Botero, debido a que su movimiento permitió, entre otras cosas, que Pablo Escobar estuviera en el Congreso de la República. Es bueno recordar el caso que sucedió con Pablo Escobar y el espectador. Sin duda, una de las personas que descubre quién era Pablo Escobar, entre otras cosas, es don Guillermo Cano, que era el director del Espectador y que posteriormente fue asesinado por el mismo narcotráfico, por el mismo Pablo Escobar. Guillermo Cano recuerda en una de las intervenciones que hace Escobar en el Congreso de la República, recuerda que él lo conocía de alguna parte y empieza a buscar en su archivo fotográfico del periódico y encuentra una fotografía donde está Pablo Escobar con su número porque había sido requerido por las autoridades por algunos delitos menores. Algunos dicen que Pablo Escobar en sus inicios pues, fue un ladronzuelo de carros, de espejos, de partes de automóviles. Y esa foto que sale ahí hace que don Guillermo Cano lo recuerde. Mediáticamente, don Guillermo Cano es el que logra que Colombia se dé cuenta quién es Pablo Escobar. Posteriormente viene una época de guerra muy fuerte, viene el secuestro de familiares de dirigentes políticos, viene el secuestro de Maruja Pachón, viene el secuestro de Pacho Santos, un poco para tratar de forzar la no extradición. Y más adelante, pues cuando Gaviria gana la presidencia, se decide hacer una constituyente para reformar precisamente la constitución del 86. Sin embargo, se sabe que por debajo de la mesa hubo muchos manejos para intentar acabar con la extradición como posteriormente se hizo, que fue o se volvió a colocar en el gobierno de Samper. Este momento fue muy difícil porque para que se diera ese proceso, pues las acciones de Pablo Escobar fue utilizar la violencia y el terrorismo. Para esa época, digamos que yo podría decir que en mi época yo estaba de estudiante de universidad y posteriormente estaba iniciando mis años como ya profesional como periodista y yo entré a colaborarle a un compañero en la agencia Reuters, entonces hacía fotografía para esa agencia. A mí me tocó personalmente cubrir fotográficamente las bombas de Pablo Escobar en Bogotá. Me tocó la bomba del Centro 93 en la 15, me tocó una bomba que hubo en la 24, 26 entre novena y décima, y me tocó como estudiante, estaba muy cerca del momento que se le puso la bomba al DAS. Veíamos un carro estacionado en cualquier calle y eso era de una vez, era para susto, para temor, se prohibió estacionar carros, la gente caminaba con mucho cuidado, veía algo sospechoso y salía de esa zona, de ese lugar, porque realmente el terror era máximo en las capitales sobre todo. Sin embargo, pues después supimos lo que sucede y Pablo Escobar se entrega entre comillas a las autoridades y crea su propia cárcel y posteriormente de allí se fuga. Una anécdota, por ejemplo, personal era que yo tenía que estar la noche en que, o el día en que Pablo Escobar se fuga, a mí me han llamado de la agencia Reuters para tomar las fotografías, pero ese día no pude viajar.
había viajado mi compañero y yo iba a reemplazarlo. Y ese día Pablo Escobar se fuga. Después sabemos, pues ya fue encontrado en una casa de estrato medio en Medellín y ahí pues fue dado de baja, como dicen los militares. Julio de la Rue, soy el director de noticias de Cable Noticias, el primer canal de noticias en los cable operadores. Refiriéndome a la etapa de Pablo Escobar, debo decir que para aquel entonces yo desarrollaba un trabajo en radio, tampoco en desarrollo entre ese traspaso entre la radio y la televisión, pero fue una época bastante pesada para nosotros porque ya comenzó el país de pasar de una especie de transición entre la salida de un bipartidismo en lo político a otros escenarios que se abrían en ese momento. Pero tomo por sorpresa el hecho que esa violencia que se venía no estaba un poco como agendada, digamos así, no había un proceso eh, como uno esperaría, digamos, cuando hablamos ahora con las FARC, que uno sabía que ese proceso podía ser largo, tedioso, no fácil de manejar. Tomo por sorpresa el país porque aparece en escena un personaje como Pablo Escobar, que ya venía con algunos antecedentes medio mafiosos, ya había una cierta información de que incluso desde su juventud se sabe que no era una persona muy santa, pero logra alcanzar un punto que es el top, que es llegar a la Cámara de Representantes. Las presiones en ese entonces del espectador, en cabeza de Fidel Cano, y el tema del ministro entonces de Justicia, Rodrigo Lara, hace que el tipo se sienta presionado y comience a generarse esa violencia porque él en desquite comienza el tema de enfrentarse abiertamente y comienza el tema de los atentados, de las carros bomba, de una cosa que sacudió al país de una manera tan abrumadora, la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. O sea, la gente como que en ese entonces, hoy en un día, infortunadamente, la violencia nos alcanzó tanto que para nosotros es normal hoy decir, bueno, un atentado ya no pasa tan advertido. Pero para aquel entonces eso movió las fibras de la sociedad y la gente se sentía casi que impedida de salir a las calles porque pensaban que esto se iba a convertir realmente en un mundo de bala, en un mundo de violencia total. Esa etapa de los 80 fue muy complicada, vinieron los grandes atentados, los temas de carro bomba fuertes, las muertes, las familias afectadas y viene una situación que genera todavía otro choque, que es el tema de la extradición, que concluye después en el tema de la constituyente del 91, donde incluso se dice que los mismos narcos pagaron para que la constituyente no aprobara la extradición. Y era Colombia el único país en el que en ese momento, a pesar del tema del narcotráfico, no había aprobado el tema de la extradición. Eso hizo que Pablo Escobar se entregara el día siguiente en un acto medio simbólico, y medio simbólico porque fue con el padre García Herreros entregando su pistola y diciendo pues que eso lo hacía por la paz de Colombia. Yo recordamos muy bien esa frase, en una cosa que además tuvo muchas sombras en ese entonces porque hablaba con el padre García Herreros, el padre García Herreros le mandaba mensajes a través del programa El Minuto de Dios, después lograron como ponerse de acuerdo, el hombre se entrega, lo llevan en un helicóptero a la catedral. Bueno, para no alargar la historia, la confianza que había en ese momento en que sí se podía lograr un acuerdo con los la gente que está vinculada al narcotráfico, pero cuando se ve Pablo Escobar perdido porque sabe que la cárcel que él mismo prácticamente mandó a construir, que él mismo, porque él vivía en esa zona y sabía cómo eran los accesos y casi que todo armado por él, comienza a determinar el gobierno que es hora de modificar la estrategia contra el narcotráfico y que Pablo Escobar era un gran cerebro en el asunto. Eso hizo que Pablo Escobar se volara. Esa fuga le costó desde luego rendimientos políticos muy fuertes a César Gaviria en ese entonces, y su fuga incrementó aún más el tema de violencia porque se convirtió en un objetivo el tema del cártel de Medellín. Y aquí comienza a conjugarse fuerzas oscuras también, aliados de alguna forma se dice con otros sectores del Estado, porque por primera vez se habla de un cártel de Cali que ayuda junto con los Pepes para el tema de capturar o abatir a Pablo Escobar. Comienza toda una lucha de guerra y en esa lucha de guerra pues hay una, digamos las cifras, si no mal las recuerdo, en la cabeza de Pablo Escobar fueron más de 500, 600 policías abatidos en esa lucha. Todo ese operativo en torno de llegar a Pablo Escobar, era un hombre que se escondía, que era detectado y casi que sin la ayuda internacional, porque hubo todo un proceso tecnológico para ubicarlo, que fue gracias a la familia, en las comunicaciones con la familia, hizo posible que ese personaje, Pablo Escobar, pues fuera abatido
y de alguna forma se cerrara un capítulo, uno de los muchos que veremos más adelante, porque de ahí para allá apareció el cártel de Cali, apareció ya todo el tema del narcotráfico en las campañas políticas, el tema de la campaña de Samper, en la violencia igual, que sugirió también a partir de allí una modificación en temas como las FARC, que en el principio era una cosa política, terminó siendo un tema también de narcotráfico. Entonces, toda esa historia que surge de Pablo Escobar marcaron al país y lo ha convertido en una historia que para muchos pues no es válido que sea tan representada en los medios de comunicación porque es un pasado oscuro, triste, denigrante, que afectó a muchas familias y creo que en su momento la cosa, creo que el país quiere olvidar un poco esa etapa porque es, todo lo que estamos viviendo hoy prácticamente se desencadena en esos momentos en que el narcotráfico comienza a tomar fuerza.